Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nuevamente estamos acá reunidos en la parroquia Nuestra Señora de Coromoto de Carora. La semana pasada iniciamos justamente con el inicio, valga redundancia, del mes de octubre. Iniciamos esta especie de compartir bíblico, ¿no? A la luz de lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, en Venezuela, en el mundo entero, nuestros templos tienen que estar cerrados. Anteriormente, todos los años hacíamos una especie de compartir bíblico, es decir, con personas más numerosas, donde las cuales y con las cuales podíamos verdaderamente asumir ese reto bonito de saber qué es lo que es la Biblia, lo que implica la Biblia para nosotros. Y también hoy queremos, en este mes, en este año, justamente queremos hacer lo mismo. Repito, la semana pasada iniciamos justamente esa experiencia. Y lo hacemos ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Para que podamos verdaderamente nosotros asumir el reto de Jesucristo. Dios se encarna en el hombre, Dios se encarna en la humanidad, se queda en la persona de Jesucristo, y Jesús, que es palabra viva, palabra viviente, es quien nos da entonces esa capacidad de vida en Él, justamente. De allí que hemos recogido, por decirlo así, algunos nombres bíblicos con los cuales queremos trabajar y al mismo tiempo del trabajar conocerlos y vivir, porque la experiencia de la Biblia es justamente para ello, para la vida. Hoy nuevamente, pues repito, iniciamos este ciclo esta tarde con dos nuevos personajes, ¿no? Nos conseguimos en esta tarde con un amigo de acá del barrio Torrellas, coromotano, un amigo que quiere compartir, y va a compartir con nosotros, ¿no? Vamos a hablar en esta tarde justamente en un texto bíblico muy simpático, a través del evangelista San Marcos, de cómo Jesús sana justamente a un paralítico. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Padre. Una vez más nos encontramos aquí en este mes dedicado a la Sagrada Escritura. Ya como el Padre me dijo, un torrellero, Francisco Antonio Suárez, padre de familia, con 3 hijos, una esposa, Lucy Beatriz Crespo, y mi nieta Bianca. Muy bien. Francisco, y dime, en el barrio, en la parroquia, ¿cómo has ejercitado tu vida cristiana que pudiésemos hoy resaltar para que no sea solamente quizás la parte bíblica, sino también la parte humana, que también influye justamente el por qué tú estás acá, por qué tú? Dios es grande, Padre. Fíjese, esta mañana un amigo de la comunidad del barrio, conversando en casa de él, me dice, no, que la iglesia está cerrada, que el padre está ahí medio repugnantón. Y cada quien tiene su fe, porque ellos me preguntan a mí, ¿por qué tú sos así? No, porque los buenos valores de nuestra comunidad parroquial del barrio Torrella, desde muy pequeña edad, ya a los 6 años, yo hice mi primera comunión en casa de mi madrina, Doña Pura, barrio de Graterol. Va a descansar, feliz y grata memoria. Donde se vivía una fe del Santo Rosario, la coronación de la Virgen María y muchas cosas. Se celebraban los misterios gloriosos, dolorosos, de resurrección y así sucesivamente. ¿Llegaste a hacer alguna vez misterio? No, llegué a ser Beato Claret y Santo Domingo. Muy bien. Yo soy un santo, prácticamente. Qué bueno. Entonces, quiere decir que tú estás inmerso, si se quiere, en este ambiente, por decirlo así, que no eres un paracaidista, ¿no? Y aunque eres paracaidista, también es interesante saber el por qué. Digo esto en función de que lo que vamos a hablar tiene su razón de ser. O sea, esto no es jugar carritos, es palabra de Dios y es palabra de vida. Por lo tanto, te damos bienvenida. Tú, Francisco Antonio, ¿a quién vas a representar? ¿Por qué estás vestido así? Bueno, en esta tarde, una historia muy bonita, de Marcos 2, como es la sanación del paralítico con ayuda de sus 4 amigos. Es una historia en el capítulo 2, versículo 1 al 12, donde Jesús, después de estar tanto tiempo en Galilea, iba camino a Cafarnaú, donde sucedió esta historia. Lo seguía mucha gente, porque él llevaba una buena nueva, la buena nueva de ser servicio y de ayudar a tanta gente en esa comunidad de aquella época, la época de Cafarnaú, un pueblo
un poco capitalistas en ese entonces, porque ahí era donde estaban los cobradores de impuestos, habían pescadores, habían gente poseída por demonios, gente ciega, y bueno, y él quiso hacer una de sus tantas misiones, llegar a Cafarnaúm. Perfecto, es interesante y resaltar, queridos hermanos, lo comentaba alguna vez, creo que este año, si mal no recuerdo, el año pasado, lo comentábamos a raíz de los evangelistas. Estudiamos un poco los 4 evangelistas y decíamos que Marcos tiene algo muy importante, muy significativo, que es que Marcos habla de un Jesús activo, de un Jesús que va actuando, que va realizando, de un Jesús que va caminando, que va sanando, como lo acabas tú de decir, ¿no? Que sale de un lugar a otro. En cambio, por ejemplo, Lucas, por decirlo así, sin quitarle todo lo hermoso de Lucas, Lucas empieza quizás por lo más tierno. La anunciación, la visitación, el nacimiento de Jesús, y después va entrando ya más en materia. Pero Marcos es más específico como tal. Ok, perfecto. Entonces tú eres el paralítico. Dime, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué tú estabas paralítico? Échame el cuento, por decirlo así. Bueno, paralítico dice varias controversias, que uno queda paralítico, o sea, en aquel entonces, porque los padres eran pecadores, papá y mamá. Y yo analizando y investigando, creo que eso no debe ser así, porque Dios no es un Dios que castiga. Él no, bueno, porque papá y mamá sean malos, los hijos van a salir paralíticos, ciegos, cojos, con algunos poporos aquí, que hace una sanación Jesús más por ahí en otra parte del Evangelio, lo narra otro evangelista. Y aquí lo que se refleja más, o lo que hace más hincapié esta lectura, es de la fe de los 4 amigos del paralítico, porque tratan de llegar a donde está Jesús, en aquella casa donde estaba reunido. Tú decías algo interesante, la cuestión de la enfermedad, ¿no? En tiempos de Jesús se arrastraba el Antiguo Testamento, y quizás inclusive hay muchos vestigios ahora que dicen, no, es que nació chueco, nació down, porque es que su mamá y su papá son pecadores. No, ya esa cultura, por decirlo así, esa manera de pensar ya se superó. O sea, la enfermedad es enfermedad porque el hombre es limitado, somos vulnerables, nos enfermamos de cualquier cosa. Hoy por hoy estamos acá un poco encerrados por lo mismo, porque hay un virus en la calle que de repente, si tú estás un medio bajo de defensa, pues te agarra y eso. Entonces, eso es bueno aclararlo, porque tú creo que lo vas a decir, como paralítico, entre comillas enfermo, lo vas a decir que, y ya creo que lo apuntaste, va a anunciar o indica justamente la ayuda de varias personas para que eso pueda superarse. Muy bien, continúa. Paralítico, ¿y por qué entonces Marcos se le antoja, por decirlo así, narrar tu historia? ¿Eras muy importante o qué? En el reino de Dios todos son importantes. Y Marcos refleja esta historia buscando de que primero sepamos de que hay una fe, que es lo que yo he notado aquí en esos 4 amigos, la fe que ellos tenían de llegar a donde estaba Jesús a pesar de los obstáculos, esos obstáculos que a veces se nos reflejan ahorita en la comunidad, en Venezuela, en el mundo, con este obstáculo de la pandemia. Los amigos del paralítico buscaban de llegar hasta Jesús, hasta buscar una manera, hasta ellos entraron por el techo, dice la historia, para lograr de que bajarlo donde estaba Jesús. Ok, vamos a ver si podemos construir rápidamente lo que es el texto como tal, del capítulo 2. Tú dijiste que Jesús entró a Cafarnaúm, empezó a hablar, empezó a decir tantas cosas hermosas. Ya se había hablado mucho de Jesús, que era sanador, que tenía un poder taumaturgo, que resucitaba a los muertos, que a los sordos los hacía escuchar, que los ciegos podían ver, que los mudos podían hablar, en fin, un montón de cosas, ¿no? Y entonces se le antoja a Jesús, por decirlo así, la palabra antojar, entre comillas, entrar a una casa, a un lugar, y ¿qué pasa allí? La gente se aglomera, ¿no? Y entonces allí viene la figura ya tuya. La figura de la presencia de que los amigos llevan al paralítico donde está Jesús. El paralítico no estaba adentro. No, el paralítico. Y entonces, ¿por qué Marcos te saca de allí, te mete allí?
¿Qué intención? La intención era de hacer que la gente que estaba dentro de la casa, digo yo, sobre todo los maestros de la ley en aquel entonces, que estaban reunidos, vieran tanta fe de esos hombres de llevar al paralítico y de que verdad reconocieran de que era el Dios Jesús que estaba ahí presente. Okay. Has hablado mucho y has mencionado mucho la palabra fe. ¿Por qué tú dices que estos 4 amigos, que no sabemos quiénes son, quizás Pedro, Mateo, Marcos, lo que sean, cualquier nombre, un nombre anónimo entre comillas, ¿por qué estos 4 amigos, tú dices que tienen fe? ¿Y qué es lo que es la fe entonces para que ellos puedan entrarse y presentarte ante Jesús? Si estabas enfermo, no eran ellos, eras tú. Claro, los amigos del paralítico, digo yo que tenían fe, porque ellos, a pesar de los obstáculos, porque ellos no lograron entrar por la puerta, sino que, como dice la Escritura, por arriba del techo, y lo bajaron, y ven, yo digo que los 4 amigos del paralítico ya estaban renovados, ya creían en Dios, ya a lo mejor habían oído de los milagros que había realizado Jesús, y ellos confían y llevan a su amigo el paralítico, que quieren que se transforme, porque yo creo que después que él es curado, el paralítico debe salir a transformar las comunidades, ser un evangelizador dentro de las comunidades cristianas, porque él fue salvado. Excelente. Gracias a sus amigos. Es interesante hacer resaltar eso, queridos hermanos, porque en este caso, obviamente, un paralítico se refiere a que sus piernas están tullidas, que decía mi abuela, están pegadas, no se mueven, paralizadas, paralítico. Por lo tanto, los amigos, los compañeros que sí habían fijado en quién era Jesús, habían escuchado, quizás el mismo paralítico también sabía quién era Jesús, pero no podía él mismo, por sus propios medios, valga la redundancia, ir hasta Jesús. Es allí donde irrumpe la belleza que Marcos quiere transmitirnos, ¿no? Los amigos, los 4 amigos se ingenian, ¿no? O sea, en la puerta había mucha gente, lo que tú decías, los obstáculos de hoy, que también tenemos muchos obstáculos en la vida. Esos obstáculos para ellos no fue, o sea, algo así, que no puedo entrar, no. Pensaron y ahí pensaron, vamos a entrar a mi amigo que está enfermo delante de Jesús. Es allí entonces donde ellos dicen que abren un boquete, un hueco en el techo. Fíjense lo interesante, o sea, que estas personas se suben al techo 4, y entonces si abren con facilidad el techo, quiere decir que el techo era como de palma o de un material sencillo y no se caen. Y no se caen. O sea, si uno se pone a prefigurarse y a extralimitar el texto bíblico, ojo, no se caen y logran con facilidad bajar, descender al enfermo. Vamos a hacer ahora, queridos hermanos, un pequeño descanso para que podamos entonces ya continuar con la segunda parte, que creo que también es muy importante para que todos podamos captar y pillar con alegría el acontecimiento propio del milagro del Señor. Ya volvemos. Iban 4 amigos llevando a un paralítico, cargándolo sobre un lecho, buscaban a Jesús. Pero al llegar una gran multitud no los dejaba pasar. Entonces subieron por el techo, bajándolo hasta Jesús. Viendo la fe que tenían ellos, le dijo al paralítico: tus pecados son perdonados. Bien, seguimos, queridos hermanos, en este interesante conversatorio que tenemos acá con nuestro hermano Francisco, que hoy entonces hace el papel del paralítico. Hablamos ya un poco de la situación propia, estructural del texto, lo que había pasado, y nos quedamos ahora en esta parte que creo que es simpática, ¿no? Si la otra no era simpática, esta va a ser más simpática porque ya descienden al enfermo. Estaba enfermo, tenía parálisis. La idea era que Jesús lo sanara. Pero ¿qué es lo que dice Jesús allí? Claramente en el texto lo conseguimos. ¿Qué es lo que Jesús le dice al paralítico que yacía en un catre? No era una cama, sino un catre, algo así más o menos que tú has traído
para evidenciar un poco la situación. ¿Qué es lo que Jesús le dice al paralítico? Bueno, después de que los amigos tuvieron tanta fe, después de haber bajado al paralítico hacia valga la redundancia, hacia abajo, después de meterse por el techo, Jesús le dice unas palabras muy hermosas. Tus pecados son perdonados. Ajá. Tus pecados son perdonados. Él no buscaba eso, el paralítico buscaba era la sanidad de sus piernas. No. Ajá. Porque entonces Jesús o Marcos coloca eso en el labio de Jesús. Marco pone en sino Jesús con su poder le transmite eso a Marco, porque no creo que sea Marco sino Jesús, a través de la Sagrada Escritura, y él escribe, le dice que sus pecados son perdonados, porque ya Jesús había conversado con los amigos. Cuando él bajó, le dijo que por qué tanta fe traen un paralítico hacia mí. Y Jesús le dice que sus pecados son perdonados. En esa misma casa, en el mismo sinagoga, creo, no sé cómo la llamaban en ese entonces. Un lugar. Había sacerdotes de la ley para aquel entonces, mucha gente, curiosos, más que todo curiosos que iban a averiguar, pues, a ver qué es lo que hacía Jesús, que era la que tenía el poder. Y Jesús le dice, tus pecados son perdonados. Y los maestros le decían alarma. Pero yo creo que ese significado de que tus pecados son perdonados, cuando Jesús le dice al paralítico, ya él queda limpio, queda sanado de sus piernas, porque es como una especie de perdón, que parece ser que la parálisis del paralítico no es como dicen que es por culpa de papá y mamá, sino que a lo mejor fue un accidente o una cosa mal hecha de él, no se sabe, así como todo anda en la vida, en las comunidades. Un accidente, cualquier cosa. Actuamos mal y queremos arrepentirnos, y yo creo que ahí, sin saber, porque el paralítico no tenía fe, él sin saber, Jesús le dice, tus pecados te quedan perdonados. Quiere decir entonces con esta frase, hijo, tus pecados son perdonados, quiere decir con claridad que Jesús buscaba no solo la sanidad física, de las piernas de esta persona, del paralítico, que tenga sus piernas sanas, por decirlo así, sino también que una conciencia y una vida nueva. Creo que allí es lo novedoso de todo milagro, ¿no? Que es lo que entonces por eso acontece el milagro. Tus pecados son perdonados y ya se da justamente el milagro. Recordemos, insisto, el paralítico no buscaba el perdón de sus pecados, pero Jesús lo dice para eso, para evidenciar con claridad, queridos hermanos, evidenciar con claridad que Él lo que quiere es una vida nueva. Y para traer vida nueva hay que estar con el alma nueva, libre de pecado. Es un perdón propio. Recordemos que Jesús habla mucho, Mateo habla mucho Marcos habla mucho de Jesús. Su evangelio está dirigido desde la fuente propia de Jesús, la misericordia, cuando Él resucita y resucita para darnos vida. Entonces Jesús viene a darnos vida y este personaje justamente nos muestra esa vida. Ahora bien, señor paralítico, ya sano, ya está sano, ya camina, ya tira las piernas, ¿no? Claro. Okay. Hoy por hoy, el paralítico puede ser una representación de ¿quién? De Cristo, pero ¿en quién? El paralítico, yo creo que puede ser Venezuela, nuestros políticos, que están paralíticos. Tenemos unos políticos estancados, no saben de verdad la realidad de comunidades, no saben el entorno de los enfermos, y creen que con estar en un palacio, creyendo que vistiéndose bonitos son hombres nuevos, y la vestidura que ellos usan no es la apropiada para ser un hombre de Dios, un hombre de comunidades. Y entonces yo creo que esa es una de las cuestiones que tiene Venezuela. La política está paralítica. Está paralítico también el joven, cuando no quiere ser transformador de una nueva sociedad. La mujer, con joven que a veces no son transformadores de sociedad, porque ya a los 12 años se ve
No ir tan lejos, en nuestra comunidad se ve ese problema de la niñez, juventud paralítica con 12, 15, menos de 18 años, ya son madres de familia y uno a veces lo ve terciaditos con los niños para arriba. Prematuramente. Entonces quiere decir que Jesús, en este caso el paralítico Jesús, es aquel hombre, mujer, niño, joven, anciano, político, no político, lo que sea, es aquel personaje, aquel hombre o mujer que se queda acostado, o sea, que es indolente, que es indiferente, que aún viendo aquel sufrimiento, ese puede ser y es justamente el paralítico de hoy. Y por eso es interesante que podamos nosotros mirar o resarcir, si se quiere, esa figura y que, como tú dices, inyectar a nuestros muchachos, nuestros jóvenes, nuestros niños, que desde allí mirar y ver, valga la redundancia, que estamos todavía muy paralizados. Sí. Aunque caminemos, saltemos, juguemos, nos lamentamos constantemente por lo que está pasando, no estamos muy paralizados. O quizás nos paralizan por miedo y nos dejamos paralizar, que es lo más triste, porque Dios nos ha hecho libres. Entonces, el otro te paraliza, tú entras en un estado de sentirte muy paralítico y ojo, y es más fuerte entonces. Pero es muy interesante también ver, porque aquí viene otra parte, siguiendo con el texto, que necesitamos ¿de qué? No de 4 amigos, sino de muchos. De muchos. Amigos compasivos, amigos misericordiosos, que sean panas. No es panas de, para la rumba, tal y que sé yo, padre, fino, no. Amigos, que me duela aquel, que me preocupe por aquel. Entonces, requerir de esto es saber que la realidad que tengo me va a llevar a lo que hicieron los amigos del paralítico. ¿Qué hicieron? Superar los obstáculos. No me dejaron entrar por la puerta, pues me salto por arriba y abro un hueco y entro a la persona enferma y lo sano con Jesús, en este caso, ¿no? Y el poder, quizás por decirlo así, el poder de la perseverancia. Hoy nuestros jóvenes se cansan mucho. Nuestros muchachos se cansan demasiado. Nuestros viejos ya están cansados porque son viejos, adultos, y sin embargo hay personas muy adultas que bien temprano salen a buscar, salen a inventar, salen a vender, y nuestros muchachos quizás todavía están allí, quizás por los jóvenes, perdón padre, están muy paralíticos. Yo creo que están con los medios de comunicación, están demasiado absorbidos con la música. Quizás con la cultura, sí, la tecnología. Y fíjate, ahora que tocamos eso, el día pasado, hace 2 días, si mal no recuerdo, el día 10, ¿sí? El día 10, el Santo Padre beatificaba a un chamaco, Carlos, que utilizaba los medios de comunicación, la tabla, el internet, qué sé yo, los teléfonos, y lo hacía con gran facilidad, y él decía que esto es para llegarme más a Dios. Y hay un programita, y creo que hay varios vídeos sobre él, donde hablan de esta parte, ¿no? Sin salirnos del tema. Entonces, perseverancia, no tener miedo para superar la enfermedad y saber que la enfermedad no es, lo que decíamos ahora, no es castigo, es enfermedad. Por lo tanto, Francisco, el rostro de Dios es un rostro misericordioso. Lo vio en ti, que eras paralítico, lo vio en muchas personas y lo sigue viendo. Pero también nosotros hoy tenemos que buscar constantemente el rostro de Dios, ¿no? ¿A través de qué? De la actitud de Jesús. ¿Sí? ¿Cuál ha de ser mi actitud, tu actitud, la actitud de los que nos pueden estar mirando y nos van a ver? ¿Cuál va a ser la actitud para nosotros poder engendrar y tener gente nueva, con vitalidad nueva, desde el perdón, la misericordia y la compasión? ¿Qué crees tú sobre eso? ¿Qué pudiésemos, con esto ya concluimos, qué puedes tú darnos así? ¿Qué actitud puede tener hoy el joven, el muchacho, el niño, inclusive el adulto? La actitud que debe tener tanto el niño o el adolescente y la juventud y el anciano es vivir un trípode basado en la fe, en el amor a Dios, que es la misma fe, en la perseverancia y en el perdón y el amor. Son cuestiones que son muy semejantes, Padre, y yo creo que hay que vivir un
ahorita en Venezuela y en el mundo, tenemos que tener un trípode. Exacto. Estás hablando del trípode basado justamente en el texto, ¿no? La fe propia de los amigos, la amistad, la amicizia, que dicen en italiano, la amicizia, la amistad propia y el perdón que viene de Dios. O sea, la actitud para nosotros hoy es esa misma, vivir la vida como Dios nos la ha regalado. No quedarme, es que yo nací así. No, Dios te da inteligencia. No es para que saques 20 puntos, lo sacas maravilloso en el examen, lo que sea. La inteligencia es poner en práctica las buenas obras que el Espíritu va suscitando en tu vida. Muy bien, Francisco, muchas gracias por tu ayuda, por tu aporte. Y bueno, que Dios nos siga bendiciendo. Y queridos hermanos, que esperemos entonces que esto les haya gustado y que les invitamos a releer. Marcos, ¿qué nos decía? Marcos 2, del 1 al 2. Del 1 al 2 y ver y hacerlo vida. Pienso que desde la lección divina podemos hacerlo vida. ¿Qué implica ver paralítico? ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué los amigos se atrevieron y actualizarlo en mi vida y tener un compromiso de vida, que es lo más importante? Bueno, que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Nos ponemos ahora otro ratito de descanso, por decirlo así. Tenemos otro invitado, no se nos vayan. Otro invitado que viene por ahí, ya viene en camino. Pasa que no tiene bicicleta ni moto, pero eso. Y ya viene cerca. Muy bien, gracias. Gracias, Padre. Feliz tarde.